Hola a todo el mundo. Bienvenidos al acto de la tarde del PUM Barcelona, al acto de la siesta. Esperemos manteneros despiertos. Os invitamos a escucharnos por 1 hora y media más o menos al acto en relación al trabajo, titulado La encrucijada laboral. ¿Es el trabajo un lugar de crecimiento para el hombre? Os presento a los ponentes de la tarde, que van a tratar de mantener un diálogo acerca de unas preguntas que les vamos a hacer. A mi derecha tengo a Ana Calvet. Actualmente es coach y mentora de transformación, pero tiene una larga experiencia empresarial. Los últimos 12 años los pasó en Chile como directora en distintos puestos, directiva comercial, exportación, gerente general, como se dice en Chile, en Flamagas, Grupo Flamagas, Puig y Alpino. Su carrera la empezó como recepcionista, cosa que es interesante tener en cuenta. Y los 2 últimos años, cuando volvió aquí, ya los 2 últimos años lo está dedicando a su nueva función como coach y mentora de transformación, especialmente para directivas mujeres. Bienvenida, Ana. Y a mi izquierda tengo a Antonio Lázaro, conocido por muchos amigos como Macario. Si a veces me oís durante la charla llamarlo Antonio o Macario, no es que sean 2 personas, es una, disculparme. Macario es director global de logística en LM OnePower y también tiene una dilatada trayectoria empresarial. Ha pasado por distintos puestos, ha vivido en Barcelona, actualmente vive en Madrid, ha vivido en Polonia y también trabaja en el mundo industrial. Ha estado teniendo distintos roles en el mundo de operaciones, ahora mismo en la división de renovables, y ha pasado por otros roles en la empresa actual. Bienvenido también a ti, Macario. Yo soy Néstor García y soy director regional de ventas en una empresa suiza que se llama Sulzer. Bueno, pues empezamos con este acto, ¿no? Lo que nos gustaría es ver cómo este acto nos ayuda a cada uno de nosotros a volver con una quizás mirada renovada o preguntas contestadas el próximo lunes a cada uno de nuestros puestos de trabajo. Que sea un acto práctico, útil y aterrizado. Entonces yo voy a hacer ahora una introducción y después trataremos de generar un diálogo entre los 2 ponentes. Pretender definir el trabajo como inicio de esta mesa redonda o diálogo es un tanto complejo. No es sencillo encontrar una buena definición de la palabra trabajo. La misma RAE tiene 12 entradas distintas para definirlo. No obstante, cualquier definición mínimamente aceptable de la palabra trabajo siempre pone el foco en la persona, en el hombre. De hecho, aunque sea una obviedad, solo el hombre es capaz de trabajar, de construir. Nos permitiréis afirmar que el trabajo es una necesidad del hombre como fenómeno constitutivo de la vida, del ser humano como tal, y que tiene su raíz en un impulso profundo que está dentro nuestro, ¿no? Un impulso hacia el cumplimiento, hacia la realización de la persona por entero. De hecho, el hombre se siente insatisfecho si no percibe una correspondencia entre la respuesta a una necesidad concreta y la totalidad de su persona, si no progresa hacia su destino. Y eso ocurre de manera relevante en el trabajo también, ¿no? El trabajo vivido desde este prisma se convierte en la expresión total de la persona, en la expresión del hombre que maneja lo que tiene a su alrededor para mejorar la realidad, haciendo uso de toda su genialidad y su creatividad como hombre. Pero obviamente todos tenemos experiencia de que el trabajo fatiga. Y en muchos casos, la fatiga del trabajo carece de sentido. Cuando el significado del trabajo no está claro, o cuando a la persona no se la trata como lo que es, o cuando el hombre se siente decepcionado en su puesto de trabajo, empieza a volverse mucho más pesado y llega a hacerse a veces incluso insoportable el trabajo. Entonces, con independencia del trabajo, del tipo de trabajo que uno tenga, hoy nos preguntamos, ¿es el trabajo un lugar de crecimiento personal para el hombre? Y hoy en día, especialmente en el entorno empresarial, surgen infinidad de dificultades, ¿no? ¿Cómo podemos afrontarlas? ¿Se pueden vivir estas dificultades laborales o profesionales como una oportunidad de crecimiento para el hombre?
Entonces, durante la preparación de este encuentro han surgido muchísimos temas interesantes y complejos, ¿no?, relativos al trabajo, sobre todo en el entorno empresarial. Y ni podemos ni pretendemos abordarlos todos en este diálogo de 1 hora o poco más, ¿no? Pero es interesante ver cuáles han sido estos temas principales que preocupan o que despiertan interés, ¿no? Por ejemplo, ¿cuál es el significado del trabajo para el hombre hoy en día? ¿Puede tener la empresa algo de verdadero para mí, más allá del sustento familiar, del salario que yo tengo? ¿Es la empresa un lugar donde construir en común? O algo que está muy en boga también hoy en día, ¿no?, en la actual sociedad del rendimiento, ¿no?, donde el ego personal es la máxima, con esta expresión inglesa del self-made man, y donde la consecución de resultados prevalece por el disfrutar con lo que se hace, ¿no? En ese contexto, ¿dónde queda el crecimiento personal? En ese contexto también vemos que hay riesgos grandes de depresión, ¿no? Otra vez expresión inglesa, el burnout, ¿no? Está al orden del día. ¿Cuál es el origen de todo esto? O muchos de nosotros igual nos sentimos reconocidos cuando nos dicen que nosotros mismos o nuestro jefe es work alcoholic, ¿no? Solamente vive para trabajar. ¿Cómo lidiar con eso y conciliar con mi familia y con mi propia persona, ¿no? Temas de liderazgo, ¿no? El liderazgo entendido como guía y como aprendizaje, o el liderazgo tóxico, ¿no? ¿Qué más cosas interesantes han salido preparando este acto? Por ejemplo, las diferencias generacionales. Eso se da mucho hoy en las empresas y en los grupos empresariales hoy, ¿no?, en los grupos de trabajo en las empresas. Diferencias generacionales que van desde la era analógica, en las que muchos de nosotros estamos, algunos más, otros menos, pero muchos todavía estamos en esa era analógica, o en la era del chat GPT, por ejemplo, ¿no? Todas estas mismas personas trabajando en un mismo equipo de trabajo. ¿Cómo lidiar con eso, ¿no? ¿O qué implicaciones tiene la nueva ley de paridad de género y cuál es el verdadero rol de la mujer y de la familia en la empresa? ¿Cómo la empresa considera a la mujer y a la familia dentro de ella misma? ¿Cuál es el rol de estas, ¿no? Bueno, con todos estos temas, que no son pocos, ¿no?, la intención es lanzar tanto a Ana como a Macario una serie de preguntas y tratar de generar un diálogo que se ha organizado o se ha tratado de organizar en 3 bloques distintos, ¿no? Yo abriré cada uno de estos bloques con una brevísima introducción y a partir de ahí será vuestro turno de tratar de contestar a estas preguntas dialogando entre vosotros. Hay tiempo suficiente para hacerlo, pero tengamos en mente que sería interesante guardar 10-15 minutos al final de este acto para poder interactuar con la audiencia y recibir preguntas de vosotros, ¿eh? Entonces empezamos con el primer bloque. Lo hemos titulado El significado del trabajo. Trabajo como necesidad y como pasión para el hombre. En la introducción acabamos de decir, al respecto del sentido o significado del trabajo, que este es constitutivo de la persona. Puede ser que el trabajo se viva de formas muy distintas. Hay quien lo vivirá como una mera necesidad de subsistencia. De hecho, el trabajo es un derecho ciertamente justo de la persona. Y hay quien lo vivirá como una gran pasión, ¿no? Entonces, las preguntas para Macario y Ana son: ¿pasión y trabajo van siempre de la mano? ¿Es realmente necesario trabajar apasionado por lo que uno hace? Y si no, ¿qué pasa? ¿Qué ocurre en aquellos empleos rutinarios, por ejemplo, donde una persona repite durante un turno completo exactamente la misma operación continuamente? Abrimos el primer bloque con esta pregunta. Si quieres empezar tú, Macario. Buenas tardes. Bueno, gracias. Lo primero, gracias por invitarme, porque estas cosas al final suponen la posibilidad, para mí por lo menos, de reflexionar sobre mi experiencia, sobre lo que he estado haciendo los últimos muchos años, 30 años de mi vida, durante 8, 10, 12 horas al día, ¿no? Y conviene tener claro qué es lo que uno saca de eso para sí, ¿no? Entonces, antes de nada, gracias, ¿no?, por la invitación. Bueno, vamos a ver, lo primero que quería era empezar con una frase que tú has dicho. Dices, el trabajo es constitutivo de la persona, ¿no? Antes de dar por supuesto que esto es así, me gustaría ver qué tenemos que decir respecto de esto, ¿no? Porque si damos por supuesto un punto de partida así, vamos a tener un problema de comunicación con la gente para la cual el trabajo no sea constitutivo de la persona, ¿no? Entonces,
Y sobre todo, cómo aceptar este punto de partida de que el trabajo es algo constitutivo de la persona en un entorno en el que, por ejemplo, los anuncios de apps de ciertos bancos ponen como modelo de vida: ya tengo 27.000 euros en la cartilla, ya puedo dejar mi vida, cogerme una mochila y hacer la vida que realmente quiero, ¿no? Lo que no cuenta el anuncio es lo que pasa cuando se acaban los 27.000 pavos, pero es decir que no es evidente ni aceptado por todo el mundo que el trabajo sea constitutivo de la persona, ¿no? Entonces, la primera cosa que yo quería decir es que, que en el trabajo, como en tantas cosas en la vida, uno necesita hacer un recorrido humano desde el principio. Es decir, que la vida al final es responder a una circunstancia que tienes, que puedes intentar evitar, pero que al final trabajar uno tiene que trabajar, y aceptar el desafío que eso te pone, el desafío de la fatiga, el desafío de tener que levantarte toda la mañana. ¿Y por qué yo me tengo que levantar todas las mañanas? ¿Por qué tengo que aguantar a mi jefe? Si no nos hacemos estas preguntas mientras estamos trabajando, mientras estamos haciendo lo que estamos haciendo, acabamos sutilmente deslizando la responsabilidad de que las cosas me llenen a las cosas mismas. Es decir, si yo tuviera un trabajo mejor, de esta otra manera, menos cansado, con un jefe menos cargante que el que tengo, todo sería más fácil. Pero bueno, eso vale para todo. Si yo tuviera una mujer que no fuera esta, si no fuera otra, ¿no? Si yo tuviera unos hijos estupendos, ¿no? Que a los 2 años me los comería, pero a los 5 me arrepiento de no habérmelos comido antes, efectivamente acabamos deslizando a las circunstancias la responsabilidad que tenemos nosotros de encontrar en lo que hacemos o a través de lo que hacemos el significado de lo que hacemos, ¿no? Y quería con esto, empezar diciendo que esta responsabilidad es ineludible a cada uno de nosotros. El trabajo será constitutivo de la persona, la familia será constitutiva de la persona, todo lo que hagamos nos construirá si tiene que ver con esta búsqueda del significado de lo que hago. Si no, se convertirá en un peaje para luego vivir, ¿no? A mí esto nunca me ha interesado. Yo soy ingeniero, me encanta mi trabajo, pero eso no quita con que haya días que me vuelvo a casa frustrado porque no entiendo lo que pasa, por las injusticias que suceden, etcétera, etcétera. Y con eso tengo que echar cuentas, ¿no? Esto lo quería decir respecto de la pasión, ¿no? Cuando tú dices, ¿qué pasa con un trabajo si el trabajo no me apasiona, ¿no? Digo, incluso si uno tiene el trabajo más apasionante del mundo, va a tener aspectos del trabajo que no le van a gustar, ¿no? Y por lo tanto, a esa pregunta no escapa nadie. A la pregunta de qué pasa si el trabajo no me apasiona, aunque sea un tiempo al día, a esa pregunta no escapas. Porque todo el mundo tiene aspectos del trabajo que le parecen más cargantes, ¿no? O que le parecen más fatigosos. Y por lo tanto, ¿de dónde surge la pasión? ¿No? Yo quería poner aquí un ejemplo que en realidad no es del ámbito del trabajo, pero que se lo ponía a algunos de los que están aquí en la sala hace 20 años. Fuimos juntos a unos campamentos. En esos campamentos se levantaba uno a las 8 de la mañana todos los días. Había un cura muy simpático, muy chistoso, que aparecía con una sartén gigante y un cazo, ¡pam, pam, pam!, a las 8 de la mañana todos los días, ¿no? La gente se levantaba tan contenta, pasaba el día tan contenta y tal, ¿no? Unos cuantos meses más tarde, en medio del curso, todos estos chavales se quejaban, ¿no? De la fatiga del día y tal. No, claro, es que nos cuesta mucho madrugar. Y entonces les recordaba el madrugón de las 8 de la mañana en medio de la montaña cuando no tendrían por qué madrugar, ¿no? Dice, ¿y ahí te costaba madrugar? No. Por lo tanto, el problema no es madrugar. Tenemos que hacer cuentas con nuestra experiencia. El problema no es que la circunstancia sea difícil. El problema es si existe un significado. Esos chavales
estaban llenos de la expectativa de lo que iba a pasar en el día y, por lo tanto, no les costaba los aspectos fatigosos, ¿no? El problema, por lo tanto, no era empezar el colegio a las 12 o hacer unos campamentos mucho más confortables en los que no se durmiera en el suelo, en los que no hubiera que cansarse caminando, sino que el problema era otro. El problema es tú por qué te levantas, ¿no? Y si este trabajo no lo hacemos, porque este es el trabajo dentro del trabajo, descubrir cuál es la razón por la que tú te levantas por la mañana a afrontar el sacrificio de la vida. Un ejemplo de esto, también de otro ámbito, incluso no laboral, es una cosa que me contó una amiga nuestra antes de casarme, ¿no? Decía, poner el lavavajillas puede ser un acto de amor, ¿no? Si uno sabe por quién pone el lavavajillas, eso empieza a ser una cosa que te construye, porque construye una relación a la cual estás sirviendo. Y esto no se me ha olvidado. ¿Cuál es el contraejemplo de esto? Pues la aplicación que Irene Montero quiere hacer para repartir las tareas del hogar. Es decir, que uno puede concebir la tarea que tiene que hacer, la del hogar, pero también el trabajo, como un marrón ineludible que hay que tratar de repartir de la forma más equitativa, o bien como la respuesta a una relación presente, ¿no?, como es con la de mi familia, que me permite poner el lavavajillas de una manera que me construye y que construye esa relación, ¿no? En el trabajo es igual. Si uno tiene presente por quién trabaja y por qué trabaja, el trabajo a uno le construye. Habrá cosas más fatigosas, pero le construye. Si no, pasaremos el día buscando ese trabajo ideal que no te cuesta hacer, porque tú te levantas todos los días uno detrás de otro durante 20 años sin que haya fatiga en la vida. Yo no lo he encontrado. El que lo tenga, que me lo diga. Eso sí, el afrontar cada día la fatiga del trabajo, preguntándome por quién trabajo, sí que me construye, ¿no? Has mencionado la palabra pasión. Y yo he hecho lo mismo que tú, he recurrido a la RAE. La primera acepción es acción de padecer. La segunda dice por antonomasia, pasión de Cristo. Hay 3, 4 más y luego ya aparecen en la quinta perturbación o afecto desordenado del ánimo, inclinación o preferencia muy vivas de alguien hacia alguien o hacia otra persona, hacia otra cosa, ¿no? Y me impresionaba esto también porque un amigo mío, me he pasado 3 semanas preguntando a amigos sobre cómo afrontan ellos el trabajo, ¿no? Y sobre la pasión, uno de ellos, que tiene ideas así muy particulares, dice, yo es que cuando me hablan de pasión, lo primero que me sale es la pasión de Cristo, ¿no? Y digo, ¿y qué tienen que ver las dos cosas, ¿no? ¿Qué tiene que ver ese padecimiento con la acepción en la que tú lo utilizas, ¿no?, de apasionamiento, de algo que te gusta mucho, ¿no? Y verdaderamente, o sea, yo lo que sí que me doy cuenta es que la pasión viene por un amor, ¿no? No hay amor que no lleve consigo un sacrificio, ¿no? Y por lo tanto, una expresión de amor verdadera en el trabajo, de pasión verdadera en el trabajo, conlleva también un aspecto de sacrificio, que uno hace porque le gusta lo que hace. Pero gustar o pasión y falta de sacrificio, en mi experiencia, no existen. Siempre hay un aspecto de sacrificio, ¿no? La cuestión es cómo uno se sostiene en esta tensión en el trabajo, ¿no? Cómo uno se sostiene así, pero para el trabajo y para la vida, ¿no? Digo,
La cosa que yo he visto es que es en compañía de otros, que uno aprende a trabajar porque reconoce en otro una forma de trabajar que dice, joder, me gustaría trabajar como este, ¿no? A esos no hay que perderles la pista, pero bueno, de eso ya hablaremos en el segundo punto seguramente. Te estabas avanzando al segundo punto. Perfecto. Oye, y antes de pasar la palabra a Ana, yo quisiera retomar tu ejemplo del lavavajillas, me ha sorprendido mucho, porque creo que es muy adecuado, pero aquí yo tengo un conflicto, porque yo he intentado hacer esto y mi mujer nunca, desde los 16 años que llevamos casados, me ha dicho que he puesto el lavavajillas bien. Lo intento, pero nunca lo pongo bien. Bueno, Ana, oye, y al respecto de pasión y trabajo, nos encantaría escuchar también qué tienes tú a aportar y a decirnos, ¿no? Vale. Bueno, pues antes que nada, gracias por la invitación. Yo soy una apasionada de la empresa. Y bueno, además de esto, yo soy mamá. Tengo 2 hijos, ¿no? Tengo un hijo de 13 años y tengo una hija de 22 años. Y al respecto de esto de la pasión y el trabajo, mi hija estudia en Escocia y estudia literatura inglesa, ¿no? Que es algo hoy en día muy obsoleto, porque la gente estudia pues, ingeniería y todas las cosas más modernas, ¿no? Y ella se enamoró de literatura inglesa porque tenía una profesora que les hacía reír mucho en la clase, cosa que es bastante difícil en una asignatura de literatura, pero bueno, la verdad es que fue así y por eso está estudiando literatura inglesa y gaélico y estas cosas que son un poco raras hoy en día. Y a mí me gusta, ¿no? Porque ella estudia y trabaja y eso es esto, ¿no? Es lo que decimos un poco, es la pasión, ¿no? Y me gusta también pensar que yo tengo algo que ver con eso, ¿no? Con la educación que yo les he dado para que se apasionen por la vida, ¿no? Y después tengo un hijo de 13 años que nació en Chile, justamente en el periodo en el que yo estaba ahí trabajando como gerente general, como dicen ahí los chilenos, que me dice, Ma, porque ellos me llaman Ma, porque esto es muy típico de Chile, Ma, yo, la verdad es que yo estoy muy contento y muy tranquilo porque yo ya sé que quiero ser de mayor, ¿no? Y dice, y qué estresante no saber que quieres ser de mayor. Y tiene 13 años, ¿no? Dice, yo quiero ser empresario de Lego, porque a él le encantan los Legos y él quiere ser pues, empresario de Lego. Y ya tiene muy claro que quiere vivir en Sarriá, nada, una coseta pequeñita y no sé qué, o sea, lo tiene todo muy claro, ¿no? Pero me encanta también esta manera que tiene de apasionarse por la vida, ¿no? Es como, yo digo, eres un motivado de la vida, realmente eres un motivado de la vida, ¿no? Entonces él pues ya va trabajando un poco así, pues enfocado, ¿no? En esto. Y bueno, ya saliendo un poco de este tema así familiar. Pasión y trabajo, bueno, yo creo que somos algunos afortunados en el mundo, algunos, los menos, que trabajamos en aquello que realmente nos realiza, nos apasiona y creo que muchas veces no te llega al principio de la vida, sino que te llega, a mí me ha llegado ahora, yo tengo 54 años, a mí me ha llegado a los 50, ¿no? Y yo, como bien ha dicho Néstor, pasé por varias cosas y después empecé mi carrera en el mundo de la empresa como recepcionista. Obviamente, eso a mí no me apasionaba para nada, ¿no? Fue un enchufe, o sea, vaya enchufe, ¿no? Pero bueno, fue un enchufe, por ahí entré. Pero realmente eso me dio la oportunidad de llegar hasta donde he llegado y la verdad es que me siento como muy orgullosa de mí misma de haberlo conseguido y muy agradecida de todas las oportunidades que se me han dado y toda la gente que me he ido cruzando a lo largo de esta vida, que me ha dado la oportunidad de ir pues, creciendo, ¿no? Cada vez un poquito más. Entonces, creo que somos muy pocos los afortunados que podemos decir yo hago algo que realmente me llena, me realiza, me completa y que yo vivo el trabajo con esta pasión. Yo, bueno, creo que es muy bueno, muy bonito, muy interesante enfocarse hacia ahí. Lo que pasa que, bueno, no se da el primer día, ¿no? Eso es un trabajo. Es un trabajo de que poco a poco vas descubriendo hacia dónde te quieres dirigir, qué es lo que te gusta, qué es lo que te apasiona. Y mientras tanto, bueno, pues yo tenía un jefe, yo trabajé también en Chupa Chups, ¿no? Y el señor Bernat siempre decía, el trabajo dignifica, ¿no? Claro, esto tiene 2 lecturas, ¿no? Pero es verdad, yo también lo pienso, ¿no? Él lo decía para que trabajásemos más, obviamente no. Pero igualmente, pero igualmente lo pienso. El trabajo dignifica, el trabajo te completa, el trabajo te hace crecer, ¿no? En todos los aspectos. Y además yo creo que no son departamentos estancos, ¿no? La vida y el trabajo, como tú te comportas en el trabajo, es como tú eres en la vida, ¿no? Por tanto, si tú te completas como persona en el trabajo, también te estás completando como persona en la familia, en el matrimonio, en la sociedad, en todo, ¿no? Y cuando vas a subir el autobús por decir algo, pues le sonríes, ¿no? Al autobusero o lo que sea, ¿no? O tratas bien a la persona que tienes enfrente. Entonces, bueno, dicho esto, pienso que las personas que no tienen tanta suerte y van a un trabajo que no les apasiona tanto,
Bueno, pues creo que hay que la empresa, aquí pienso que tenemos como dos partes de responsabilidad, ¿no? La sociedad tiene que ser como, o sea, la empresa tiene que ser como muy responsable de, yo voy a darle lo mejor a esa persona para que pueda seguir formándose como profesional y como persona y encuentre lo mejor que pueda encontrar en su trabajo. Y está nuestra propia responsabilidad de decir, ok, a mí me dan esa formación y yo la tomo. Porque muchas veces nos dan formación y no la tomamos, o no la queremos hacer, o nos da pereza, o es igual, yo paso, ¿no? Yo ya, con esto yo ya... Entonces pienso que aquí pues, hay una parte como de corresponsabilidad, ¿no? por la empresa para dar lo mejor que pueda al trabajador, en el sentido de te doy, obviamente, una buena retribución y un buen horario y un buen trato y te trato como persona y te ayudo a crecer. Y por otra parte, el empleado o el trabajador lo toma como decir, pues, me están formando desde el área técnica y desde el área humana también, que muchas veces nos olvidamos de esto. Y aquí, claro, yo ahora estoy barriendo un poco para la casa, ¿no? Porque yo soy coach mentora, entonces la parte de la formación de persona la veo muy necesaria. Pero la gente es muy poco coachable, ¿no? Porque no, yo en ese campo yo no quiero entrar, a mí tú no me tienes que enseñar nada. Y no es cierto, porque justamente con el tema este de los departamentos estanco es cuando ves que dices, es que como te comportas así es como te comportarás después fuera, ¿no? Y ahí es donde creo que tenemos mucho que aprender. Así que este es mi aporte, un poquito más terrenal que el de Macario, pero... Ya, gracias, muchas gracias, Ana. Al final trataremos de hacer recoger un poco todas las aportaciones que habéis hecho, ¿no? Vamos a pasar al siguiente bloque de preguntas y yo creo que ambos son terrenales, ¿eh? O sea que a mí yo agradezco mucho las dos aportaciones, ¿eh? Absolutamente. Perdón, ya vamos a pasar al segundo bloque de preguntas, porque a mí me quedan cosas por decir. Pues dilas antes de pasar al segundo, pero por supuesto, sí, por supuesto. Ya. Bueno, es que yo pensaba que estábamos solo en la primera y las otras no las habíamos tocado tanto. Dale. Bueno, entonces, pensando un poco en esta gente que tiene un trabajo en el que se pueden realizar mucho menos, yo creo que la realización entonces pasa para que la busques fuera. Pero ¿quién te va a dar esa posibilidad para que tú te realices fuera? Pues obviamente el trabajo, ¿no? Y precisamente por eso es donde el trabajo cobra muchísima importancia, porque te da un marco para que tú puedas después realizarte fuera con aquello que sea que te guste, ¿no? Y precisamente por eso es tan importante, te enseña respeto, te enseña disciplina. Y si pensamos en esa persona que va, no sé, que está en una cadena, ¿no? Esos trabajos que mentalmente, hombre, pueden llegar a ser bastante duros. Yo pienso que estas personas, el trabajo les da un marco de actuación, ¿no? Les da el hecho de yo me levanto cada mañana, yo tengo un horario, yo tengo una disciplina, yo me encuentro con un grupo de gente, yo voy a tomar café con esa gente, yo hablo con ellos y al final pues te das cuenta de que desde un enfoque o desde otro el trabajo realmente es un gran aporte, ¿no? Y que deberíamos de aprender a vivirlo desde ahí, ¿no? No desde la queja de que esto no me gusta, no sé qué. Es lógico, todo viene con actividades que nos gustan y actividades que no nos gustan, forma parte de la vida. El ser madre, el ser pareja, el ser familia, el ser sociedad y el trabajar también. Pero cuando nos vamos a ese mundo de la queja, eso sí que es el aporte, es cero y no tenemos nada que hacer. Entonces, recogerlo un poco más de qué es lo que realmente me aporta, ¿no? Me aporta mucha estructura, me aporta compañeros, me aporta aprender del otro, me aporta ver en el otro, no sé. Eso es lo que quería completar. Bien, ¿seguimos? Sí. Quizás para cerrar este bloque, a mí me gustaría también poner en la mesa un ejemplo que siempre me llama mucho la atención. Es de François Michelin, de Michelin. En su libro, Empresa y Responsabilidad, él explica un ejemplo que tiene que ver con esto de pasión y trabajo, ¿no? Y dice que tenía un empleado con un rendimiento excelente en su cadena de producción, de operaciones, y hacía siempre la misma función, ¿no? Fuera la que fuera, como poner un tornillo, hacer siempre la misma operación. Pero destacaba sobre el resto porque
tal como se medía cómo funcionaban los operarios, él siempre era de los mejores. Entonces se le ocurrió aproximarse a este operario y decirle, oye, destaca sobre el resto, a mí me gustaría ofrecerte una mejora en tu puesto de trabajo, ¿no? Y que pasases a ser responsable de cierta área. Y la respuesta de este hombre, a mí siempre cuando he leído este ejemplo me ha dejado muy tocado, ¿no? O sorprendido, porque fue, mire, señor Michelin, yo no estoy buscando ninguna mejora. La preferencia en mi vida no está en el trabajo, pero yo estoy apasionado por mi trabajo porque entiendo que mi trabajo tengo que hacerlo lo mejor posible, ¿no? Entonces, yo aquí, cuando estoy las 8 horas en la fábrica, doy lo mejor de mí, pero mi preferencia no es la fábrica, está en otro sitio. Por lo tanto, le agradezco mucho su propuesta, pero no me corresponde, ¿no? Entonces, yo creo que este tío era una persona apasionada por lo que hacía, apasionada por su trabajo, entendía el significado de su trabajo, pero la preferencia no estaba en su trabajo, ¿no? Y me parece un ejemplo muy interesante en el libro de Michelin, ¿no? Como para decir que incluso también en trabajos tan rutinarios el sentido del trabajo sigue estando para la persona que está desarrollando, haciendo ese trabajo, ¿no? Sí, no. Yo con esto, o sea, mi primer trabajo fue en una fábrica de montaje de mecanismos, de unas cosas que eran, la duración de la operación eran 30 segundos. Por 8 horas, pues hacían cada uno la misma operación de 30 segundos 500 veces. Al día siguiente volvían a hacer las mismas 500 veces la misma operación, ¿no? Yo he conocido muchos trabajadores de ahí con una grandísima dignidad personal y he conocido CEOs que son unos miserables, ¿no? Es decir, la cuestión fundamental en el trabajo, por lo tanto, no está… Vamos a ver, si uno quiere desarrollar sus potencialidades está fenomenal, pero la cuestión es qué relación tienes tú con el trabajo. A mí, los trabajadores a los que más admiro son los camareros que te sirven con dedicación. Me parece, es una cosa con la que me quedo siempre muy admirado, ¿no? Porque me parece que es un trabajo durísimo y que, sin embargo, cuando ves uno que sirve con verdadera atención, es admirable, ¿no? Y por lo tanto, es verdad que, o sea, que muchas veces tenemos la sensación de que el trabajo va a cobrar interés, va a resolver el problema que tengo si consigo saltar al siguiente nivel. Y digo, el problema no es necesariamente ese, ¿no? Luego está muy bien que uno trate de por supuesto, aprovechar sus potencialidades, ¿no? Sino cuál es esta relación que tienes con el trabajo, ¿no? Como este operario de los que yo he visto muchos, ¿no? Y si me permites, Néstor, añadir que no todo el mundo quiere ser directivo, no todo el mundo quiere estar en puestos de dirección y hay personas que quieren estar un poquito más, pues más, no sé, en puestos que tienen muchísimo aporte, pero que tienen a lo mejor menos responsabilidad o que no quieren tener equipo. Yo creo que esto depende, pues, un poco de cada uno, ¿no? Cada persona elige un poco, pues, dónde quiere estar y dentro de las posibilidades, pues, está donde puede estar. Muy bien. Bueno, pues gracias a los dos. Vamos a saltar al segundo bloque, ahora ya sí, si me dais el permiso los dos. Si no, vamos a estar cortos de tiempo. Segundo bloque lo hemos titulado Liderazgo, autoridad, guía y misión, siempre en el contexto del trabajo en el mundo empresarial, ¿no? Entonces, aquí como introducción decimos que, mira, constatamos que las organizaciones empresariales están cambiando. Hay cierta tendencia a establecer estructuras más horizontales, más planas, donde en comparación con organizaciones más jerarquizadas o verticales se generan ciertos grados de confusión, mayores grados de confusión, ¿no? E incluso quizás también grados de competitividad interna exagerados. Paralelamente, parece que cada vez más los nuevos líderes empresariales llegan a sus puestos de dirección con actitudes hasta cierto punto robóticas, ¿no? Y una mirada sorprendentemente cortoplacista, ¿no? Muchas veces siendo ellos mismos su mayor horizonte. Y estos líderes suelen tener poco o nulo interés por las personas, a pesar de usar discursos que dicen todo lo contrario, ¿no? Generando altos niveles de desconfianza. Oye, esto no es que sea una foto de la realidad, pero constatamos que pasa, y que pasa cada vez más, ¿no? Cuesta encontrar jefes que sean una verdadera autoridad y referentes de los que aprender, alguien con quien rendir cuentas y confrontarse. Entonces, a la luz de esto, pues nos gustaría preguntar a los dos ponentes, ¿os habéis sentido solos, huérfanos hasta cierto punto en el ámbito laboral, sin tener un referente claro o un jefe en el que poder confiar? Y, como continuidad de esta misma pregunta, pues, ¿cómo afrontar la soledad
y la falta de guía y liderazgo en la empresa. ¿Empiezas tú, Ana? Sí, sí, perfecto. A ver, en este punto yo me voy a referir a mi última etapa en la que he estado en el mundo de la empresa, que básicamente fue la etapa en que yo estuve expatriada en Chile. Yo tengo que decir que yo me siento muy afortunada por estar en una empresa que nos daba mucho acompañamiento, muchísimo acompañamiento. Entonces, a mí, la verdad es que me dejaba un poco sola. Entonces, sí que es cierto que en muchos momentos yo me sentía sola y, claro, a tantos kilómetros de distancia, finalmente dices, bueno, pues lo tengo que resolver, ¿no? Y esto también te ayuda mucho para crecer tú misma, ¿no? Y decir, bueno, entre otras cosas, estás aquí porque tienes que resolver temas, ¿no? Y lo tienes que hacer sola, porque ya no hay nadie más, o sea, tú estás arriba. Yo creo que esto, bueno, a mí me ha ayudado mucho a crecer en todos los sentidos, en el sentido profesional y en el sentido personal. Pero también tengo que decir que he estado en todas las empresas en las que he estado, pero en esta última, que han sido 18 años prácticamente, es una empresa que me ha respaldado mucho, porque es una empresa, bueno, es una empresa familiar, bastante grande, pero claro, yo después, han sido muchos años, empezó no tan grande. Y es una empresa que aboga mucho por la familia, que te protege muchísimo, que te cuida mucho. Y la verdad es que en ese sentido, bueno, yo me he sentido sola porque el cargo muchas veces lo exige, pero me he sentido también muy acompañada porque he tenido grandes profesionales a mi lado. Ahora bien, ¿que siempre he estado de acuerdo con las decisiones? No, obviamente no. Pero forma parte para mí de la jerarquía empresarial y tú sabes que una expresión que dicen en Chile que me encanta, ¿no? Que es rayar la cancha. Rayar la cancha quiere decir que tú de este marco no te puedes mover, ¿no? Y la cancha puede ser muy amplia, ¿no? Pero finalmente te hacen una rayada de cancha, ¿no? Y te dicen, bueno, pues este es tu marco de actuación. A partir de aquí, pues bueno, se tomarán decisiones probablemente más arriba que a veces te gustarán y a veces no te gustarán, ¿no? Pero bueno, pues eso forma parte de estar en una empresa. Y después, bueno, creo que a veces tenemos la suerte de tener grandes personas de las que poder aprender y otras veces no tanto. Entonces, bueno, pues si tienes suerte de tener un gran jefe, aprovéchalo mucho. Y si no, siempre puedes buscar en la empresa, siempre hay muchas personas de las que puedes aprender. Y te puedes buscar un homónimo o puedes buscarte, no sé, fuera de la empresa o lo que sea, pero siempre hay alguien de que puedas aprender, siempre, dentro y fuera. El primer jefe que tuve, apodado el Pirata, por razones además que se había ganado sobradamente, me acuerdo que para mí era un maestro, una persona que decía, mira Antonio, yo cuando llego a un puesto de trabajo mi objetivo es hacerme prescindible totalmente a los 2 años. Y bueno, pues tenía una cierta razón de ser, era un tío muy eficaz, bueno, pues acaba de llegar y ahí yo veía... tenía una gran fascinación por esta persona, ¿no? Al cabo de los años, no recibió el ascenso que merecía y me decía en un ataque de sinceridad, entre tanto, tenía una vida personal que era un desastre, ¿no? Decía, Antonio, yo creía que iba a ser general, me he quedado en coronel y he sacrificado toda mi vida por algo que no va a llegar nunca, ¿no? Y se me acabó el modelo. ¿no? Trabajaba fenomenal y todo lo que tú quieras, pero me daba cuenta que su forma de afrontar el trabajo y de afrontar la vida no era lo que a mí me gustaba o me correspondía, ¿no? Pero aprendí muchas cosas de él, aprendí muchas cosas muy buenas, ¿no? Luego he tenido la suerte, la verdad, de tener muchos referentes dentro, pero es verdad lo que tú dices, ¿no? Que a medida que vas para arriba, pues te vas quedando más solo, ¿no? En el sentido de que no tienes nadie, o poca gente, o la gente que tienes encima está lejos, etcétera, ¿no? Yo he tenido siempre la gran suerte de estar en un ámbito en el que, si no era dentro de la empresa, era fuera de la empresa, ¿no? Empezando porque mis amigos decidieron qué estudiar y a qué dedicarse profesionalmente juntos, nada más salir de la universidad, y yo solo pude ver cómo decidían juntos a qué dedicarse profesionalmente en la vida, ¿no? Una cosa que no he visto en otros muchos sitios, ¿no? O amigos con los que he podido decidir, cuando me he quedado sin trabajo, qué hacer después. O amigos que
a los que nos hemos ayudado cuando uno ha perdido el trabajo o cuando otro le han bajado 2 puestos y piensa que su honorabilidad está en juego, ¿no? ¿Cómo nos hemos, o sea, es decir, estos ámbitos yo creo que son cada vez menos frecuentes fuera de la empresa, ¿no? Y uno necesita también estar acompañado desde el punto de vista laboral fuera del ámbito en el que está, alguien que te ayude a tomar distancia, ¿no? Por eso tienes tanto trabajo, seguramente. Además de que supongo que porque eres buena, porque si no lo fueras no tendrías trabajo. Pero efectivamente esta figura de alguien que acompaña afuera y que te dedicas como tú te dedicas, está en sustitución de una cosa que cada vez existe menos, ¿no? Y es que uno no tiene un ámbito en el que poder compararse laboralmente, ¿no? Y esto es una pena, ¿no? O sea, el que lo tenga como un gran tesoro, el que no lo tenga, que lo busquen realmente, ¿no? Esta era la primera cosa respecto del liderazgo y de buscar un maestro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que efectivamente se puede. Luego has pintado un panorama un poco desolador, ¿no? Estamos provocando. No, es verdad que puede haber situaciones de dureza o de soledad en la empresa, ¿no? Yo lo que sí que he visto es que uno, donde está, puede construir siempre, ¿no? Hombre, pues vamos a ver, si uno está en una situación, y me ha pasado a mí y te ha pasado a ti, donde te hacen hacer algo con lo que no estás de acuerdo, te plantas y ya está, ¿no? Pero incluso en situaciones en las que podrías ni siquiera tener la fuerza de hacerlo. A mí me pasó nada más llegar a una empresa en la que había que reducir una persona de mi equipo, había una persona que llevaba unos cuantos años muy conflictivo, pero que se había reformado, o sea, que realmente llevaba unos cuantos meses que trabajaba bien. Todo el mundo decía, en el comité de dirección, decía, tienes que echar a este, ¿no? Es verdad que luego, objetivamente, concurrían otras razones, como que era el de menos experiencia, tal, por el cual, al final, hago spoiler, tuvimos que acabar echando a este, ¿no? Pero sí que no pude dejar de decir, yo vengo de un sitio donde yo he sido perdonado, ¿no? Y, por lo tanto, la última palabra sobre esta persona no es que se portara mal, y eso ya es así para siempre, ¿no? Es uno que ha hecho su camino, y por lo tanto eso no se puede dejar de, o sea, no se puede ignorar, hay que valorarlo también, ¿no? Yo he estado en sitios con ambientes bastante terribles laboralmente, donde, sin embargo, el ambiente de la oficina lo determinaba la secretaria, ¿no? Una persona súper atenta y tal, y dices, verdaderamente uno donde está puede construir, ¿no? Que no nos tiremos, o sea, porque uno tiene la tendencia a pensar, no, yo no soy el máximo responsable, por lo tanto yo no puedo definir el ambiente. Mentira, ¿no? Yo puedo decir que hay gente que, o sea, que sí que puedes definir ese ambiente, ¿no? Y bueno, y que por lo tanto siempre se puede construir, ¿no? Yo prefiero, o sea, pienso mucho en San Maximiliano Kolbe, ¿no? Que dices, bueno, tuvo que hacer su trabajo de cura en una situación ciertamente difícil y que no eligió, y sin embargo vaya se construyó, ¿no? ¿Quiere eso decir que si tienes una situación insostenible no te tienes que ir? No, tendrás que intentarlo. Pero entre que te vas y no encuentras otro sitio, San Maximiliano Kolbe. A mí me gustaría también hacer otro pequeño aporte, y es que, sobre todo para la gente así más joven de la sala, ¿no? Que yo creo que estamos en un cambio de paradigma muy grande en lo que es el mundo profesional, porque hasta ahora son las empresas las que están eligiendo quién va a trabajar ahí, pero a partir de ahora esto probablemente vaya a cambiar y sean los jóvenes los que vayan a elegir en qué empresa van a trabajar, ¿no? Entonces, los jóvenes cuando vayan a buscar, no solo mirarán las empresas, sino que mirarán con quién les va a tocar trabajar. Por lo tanto, van a investigar mucho a esas personas, ¿no? Entonces, yo desde aquí lo que diría, ¿no?, a la gente más joven de la sala es, ostras, prepararos mucho, ¿no? Prepararos mucho, pero no solo profesionalmente, sino también personalmente. Porque cuando tú te preparas mucho personalmente, puedes dar muchísimo más y seguramente te van a validar mucho más como buen líder, ¿no? No solo técnicamente, que es aquello que el valor se le supone, sino además como persona.
Y a razón de esto, yo justamente cuando llegué a Chile, al cabo de un tiempo que veía que no me entendía con esa gente, porque la verdad, Néstor, tú me lo puedes corroborar, son muy diferentes de nosotros, aunque hablan el mismo idioma, pero no tienen nada que ver. Yo decía, yo necesito entenderles, no que ellos me entiendan a mí, no, yo entenderles a ellos, porque la que vengo de fuera soy yo. Y entonces ahí fue cuando yo me certifiqué como coach, porque necesitaba entenderles y necesitaba poder sacar lo mejor de ellos para que me diesen a mí lo mejor, ¿no? A nivel de empresa y pudiésemos avanzar. Y de ahí nació toda mi pasión por el tema del coaching y lo que estoy haciendo hoy día. Pero yo lo hice desde el punto de vista de yo necesito entenderles. O sea, que yo me pongo un poco en el sentido de como soy la jefa, ellos se tienen que adecuar a mí. Bueno, depende, ¿no? Y yo precisamente por eso lo digo, porque creo que vamos hacia un mundo laboral en el que los jóvenes van a elegir dónde van a trabajar y con quién van a trabajar. Y nos van a empezar, o van a buscar y van a mirar en LinkedIn quién es y quién es esta persona y qué me puede aportar y qué me puede dar y qué tipo de ambiente va a haber, ¿no? Y esto será una cosa que en el futuro yo creo que va a ser como muy, muy importante, ¿no? Y por último, cuando yo estaba ahí te dicen señora, no señora Ana, ¿no? Me decían, señora Ana, es que usted no lo sabe, ¿no? Y yo decía, no, yo sé que lo sé. Yo lo sé porque yo vengo de abajo, por tanto, sí que lo sé, ¿no? Y eso también creo que es importante, ¿no? De decir, ostras, cuando tú vienes de abajo te vas construyendo, no te pueden decir esto no lo sabes, porque como has pasado por ahí y por muchos otros sitios, pues sí que lo sabes. Y esto también es un gran aporte, ¿no? Lo digo sobre todo para la gente joven de la sala, ¿no? Que se preocupen de no solo llegar a un cargo, ¿no? Sino llegar a un cargo y preocuparse de conocer todo el eslabón de la cadena, no toda la empresa. Una cosa sobre las estructuras planas de las que no hemos hablado. Es verdad que a todo el mundo le parece un caos, ¿no? O sea, ahora mismo las estructuras, al final uno tiene 3, 4 jefes, cada uno con una visión contradictoria y unas prioridades diferentes respecto al anterior, ¿no? Tienes el regional, tienes el funcional, tienes el jerárquico, ¿no? Y a veces, o sea, parece que necesitarías, o sea, que las 2 dimensiones de un papel para dibujar una estructura no son suficientes, necesitarías varias dimensiones más, ¿no? A mí, sin embargo, me parece que, o sea, yo creo que sí que hay una razón, o sea, las empresas no son tontas cuando hacen esto. ¿Por qué lo hacen? Lo hacen porque sí que han entendido una cosa fundamental, ¿no? Y es que el que arrastra es uno que tiene autoridad moral. Y, por lo tanto, si tú haces una relación lineal, tú dependes del de arriba, el de arriba es un cabrón, pues ya está, ¿no? Se ha acabado la partida, ¿no? Mientras que en este mundo en el que tú tienes varias personas a las que tienes que responder, al final aquellos que tienen una mayor autoridad moral acaban ganándose los recursos. Y sí, ya insisto en que esto puede ser confuso, pero yo sí que me he dado cuenta de que supone también una grandísima oportunidad cuando tú estás trabajando, sobre todo en las empresas grandes, ¿no? en una estructura así, porque sí que te permite buscar maestros, sí que te permite buscar gente interesante. Y sí, tú tendrás que dar cuenta a 5, pero de esos 5 alguno hay que te valga, ¿no? Luego es verdad que genera mayor complejidad en las relaciones, ¿no? Porque tienes que servir a varias gente, tal, como hemos dicho. Y claro, en un momento en el que la capacidad de relacionarse es cada vez en los que vienen más difícil, ¿no? O sea, estos jóvenes que prefieren mandar un mensaje de WhatsApp que hablarte a la cara, ¿no? Que no llaman por teléfono porque es demasiado inmediato y tal, pues claro, te metes en un mundo de relaciones así, en el que tienes que dar cuenta a 5 personas diferentes, pues se hace más complicado, ¿no? Y eso yo creo que es la paradoja en la que estamos, que estamos introduciendo, o sea, que la gente cada vez tiene una dificultad de relación mayor y se les mete en una estructura que es más complicada de gestionar, pero que yo creo que tiene grandísimas ventajas, porque sí que te permite buscar maestros. Yo siempre tengo 3, 4 personas que más o menos de forma informal me piden que haga de coach. No he hecho este curso y, por lo tanto, probablemente sea intrusismo profesional por mi parte, pero es verdad que esto sí que lo permite. Muy bien. Bueno, estas estructuras planas y matriciales, la verdad es que a veces son un verdadero lío, ¿eh? Complicado. Más, además,
si añadimos, por ejemplo, ahora factores como lo del teletrabajo, al que llegaremos más tarde. Pero, bueno, otra vez, yo os agradezco vuestras aportaciones. Si estáis bien así, pasamos al siguiente bloque para ir respetando un poco los tiempos, ¿no? El siguiente bloque, que es el último, es el bloque número 3 y lo hemos titulado Presencialidad en el trabajo y conciliación familiar. Y con este bloque, bueno, pues no pretendemos polemizar, ¿no? Pero sí tratar de entender si las actuales tendencias políticas y regulaciones de conciliación, paridad de género y teletrabajo responden a necesidades reales de las empresas y, por tanto, de las personas que las constituyen, o son más bien respuesta a determinadas ideologías subyacentes, ¿no? Desconectadas hasta cierto punto de la realidad, ¿no? Entonces, al respecto, por ejemplo, de la conciliación y de la paridad. Y para usar ejemplos reales muy concretos. Vamos a contar uno. Tenemos una querida amiga que escala puestos hasta la dirección comercial de una empresa. La empresa está satisfecha de que este puesto lo ocupe una persona eficiente y muy orientada a resultados, porque se trata de vender y contra más, pues mejor. Pero todavía está más satisfecha por el hecho de que sea mujer, puesto que esto muestra su excelente política de igualdad de oportunidades o de paridad de género. No lo digo con ninguna tendencia, lo digo tal cual. Pero nuestra amiga se queda embarazada y a su regreso es relegada de nuevo su posición de comercial rasa por una cuestión de rendimiento, y aún está por ver qué ocurre ahora que ha anunciado su segundo embarazo. Estas son situaciones con las que nos encontramos hoy en día en las empresas, ¿no? Parece que existe una pérdida real de oportunidades cuando una mujer se queda embarazada o cuando, por ejemplo, un hombre decide no aceptar un traslado a otro país porque es padre de familia numerosa y prefiere quedarse donde está trabajando, ¿no? Y se podría decir que en la empresa quedan relegados aquellos que tienen familia respecto a aquellos que no la tienen. Se podría afirmar eso, ¿no? Aunque sin duda yo creo que también es muy importante decir que aquí hay un factor absolutamente importante y relevante de libertad y de decisión personal de cada uno, ¿no? Pues si yo deseo formar una familia, mantener una familia unida de cierta forma, entonces tengo que tomar determinadas decisiones que llevan ciertas consecuencias en el ámbito laboral también. Esto es fundamental, ¿no? Pero quizás se puede decir que en la empresa pues, quedan relegados aquellos que toman estas decisiones asumiendo las consecuencias, ¿no? Cuando esto ocurre, ¿no? El ejemplo de la amiga embarazada o la persona que decide no moverse y entonces renunciar a cierto progreso en la empresa. ¿Cómo se afronta esto con paz? ¿Cómo puede vivir esto uno con paz, ¿no? ¿Cómo puedo seguir disfrutando de mi trabajo tranquilo y cierto considerando estos ejemplos que hemos expuesto? Podéis, cualquiera de los dos que empiece con estos ejemplos, ¿no? Bueno, vamos a ver, sin ánimo de resolver, digamos, situaciones a modo de consultorio, ¿no? Sí que vamos a ver, es muy importante esto segundo que decías tú, ¿no? Yo, efectivamente, a mí me encanta mi trabajo, siempre he querido, soy un poco trepas, ¿para qué negarlo? Siempre me ha gustado asumir más responsabilidad y creo que tengo capacidad para hacerlo y, por lo tanto, siempre he tratado de hacerlo, ¿no? Y, bueno, pues en ese recorrido, en un momento dado, decidí que iba a hacer un máster y, bueno, pues mi máster se llama Silvia, hija mayor, maravillosa, no pude hacer el máster, no tenía ni el tiempo ni el dinero de hacerlo, ¿no? De la misma manera, efectivamente, eso que dices aquí me ha pasado a mí y tuve además esto de renunciar a oportunidades laborales porque familiarmente no era el momento. Y, de hecho, me pasó una cosa muy reveladora hace unos pocos años. Yo empecé en una multinacional, en General Electric, me fui de allí, empecé una cosa, fracasé terriblemente, me metí en LM Wind Power, que compró General Electric. Con lo cual, pues he vuelto la cabra tira al monte y entonces pues he vuelto a la misma empresa, ¿no? El caso es que cuando vienen la gente de General Electric, digamos, a sus nuevos terrenos, ¿no? A colonizar y a decirnos las excelencias de General Electric, me encuentro con uno, más o menos de mi edad, que era el CFO de toda la sección de renovables, un megapuesto, ¿no? Este había empezado en un programa de liderazgo de recién titulados, como yo. Le ofrecieron pasar al cuerpo de auditores internos, como yo. Él lo aceptó, yo no. A partir de ahí empezó a rodar por todo el mundo y, bueno, pues esto es hace 3, 4 años. Bueno,
empezó una familia hace 10, tiene un niño de 8 o así, ¿no? Y claro, yo le veía, que probablemente cobre 4 veces más que yo, con una responsabilidad muchísimo mayor, un puesto apasionante, ¿no? Y decía, pues yo a lo mejor podía haber sido ese, a lo mejor no, a lo mejor luego habría fracasado terriblemente, pero de alguna manera mis decisiones me han llevado a una situación completamente diferente a la suya, ¿no? Yo no lo cambiaría. Y probablemente él tampoco se cambiaría por mí, ¿eh? Lo que quiero decir con esto es que muchas veces, en ciertos ámbitos, tratamos, en el nombre de la igualdad de oportunidades, de que en la empresa se compense por decisiones que tomamos nosotros, que son perfectamente legítimas, pero que también tienen sus consecuencias, ¿no? Con esto no quiero decir que no se den situaciones de discriminación evidente, y hay que distinguir las dos cosas, ¿no? Pero sí que quería resaltar este aspecto primero porque muchas veces tratamos de engañarnos con esto, ¿no? Decir, no, es que yo, con lo bueno que soy y no he llegado a no sé dónde, bueno, es que claro, no hiciste el máster, no te quisiste ir a Polonia que te daban todo lo que quisieras y no sé qué, pues es normal, ¿no? Es decir, luego habría otro aspecto, ¿no? Y es decir, se está dando también otra cosa. En las empresas grandes están huyendo del modelo del ejecutivo agresivo, o sea, de una persona sin vida personal, sin nada más o sea, con vida nada más que dentro del trabajo, hasta el punto de que en muchas empresas empiezan a darle mucho peso en las entrevistas a qué haces fuera, ¿no? Entonces sí, puedes decir, sí, eso se está dando, ¿no? Pero quiero decir que uno cuando toma una decisión en la vida es un sacrificio. El sacrificio es razonable si aquello que sacrificas te merece la pena, ¿no? Yo puedo afirmar, vista la vida de ese hombre, que seguramente está contentísimo con la vida que tiene, que yo estoy satisfecho con la decisión que he tomado, ¿no? Bueno, de momento esto, luego seguimos. A ver, yo con este tema quizás quizás me voy a ir un poco, pero yo voy a tocar un poco más el tema de la mujer, ¿no? Y creo que, por lo menos en mi generación, lo que nos han vendido es que para llegar a un cierto nivel en la empresa, tú tienes que ser como un hombre. Y entonces hemos buscado trabajar como ellos, que, bueno, podemos trabajar como ellos, pero sentir y pensar como ellos no es viable. No, porque las mujeres pensamos de una manera y accionamos de una manera y los hombres de otro. Y eso, bueno, yo siempre digo, ¿no? Los hijos nos enseñan casi todo, ¿no? Yo cuando veo a mi hijo que se pelea con su compañero de clase y salen abrazados de la clase, eso una mujer es imposible. O sea, se pelean y están 4 años sin hablarse. Entonces, eso en la empresa es exactamente lo mismo. Porque al final nos comportamos de la misma manera dentro y fuera de la empresa, ¿no? Funcionamos igual. Entonces, cuando tú tienes un rifirrafe con una compañera de trabajo, lo más probable es que te distancies con ella. En cambio, el hombre, pues no lo va a hacer así, porque, yo qué sé, se van a tener que tomar unas cervezas y lo van a solucionar. Pero las mujeres, pues emocionalmente somos diferentes, esa es una realidad. Y a nosotros nos han enseñado, o nos han dicho que tienes que ser como el hombre para llegar ahí. Y yo ahora veo, claro, pues la edad no te da estas cosas, de que no, precisamente las empresas que yo creo que van a avanzar son las que tengan pensamiento femenino y pensamiento masculino en su board, en su parte directiva, ¿no? Porque al final somos un todo y el mundo está hecho de hombres y mujeres, ¿no? Y los consumidores pues también son todo, hombres y mujeres. Y las mujeres tenemos mucho que aportar, pero no desde el hecho de querer ser como un hombre, sino tal y como somos, que es con nuestras emociones y con nuestros más y con nuestros menos y con la complicación que tiene que ser mujer, que realmente es mucha, esa es la verdad, lo siento mucho, pero es así, ¿no? Pero bueno, es que el mundo pues, también es así, ¿no? Entonces pienso que esto es como muy importante de tenerlo presente, ¿no? De que las mujeres tenemos muchos altos y bajos y bueno, pues ¿qué lo vamos a hacer? Y que eso es el gran aporte, ¿no? Que podemos hacer nosotras, porque además no solo eso, ¿no? Después la mujer tiene una visión como mucho más generalista, mucho más abierta. Pues lo típico, el ejemplo este de la nevera, ¿no? Un hombre abre la nevera y ve lo que tiene delante. Y es verdad, porque eso a mi pareja le pasa, ¿no? Míramelo, no he visto nada. Y tú lo miras y haces la lista de la compra. Bueno, porque tenemos una mente que es muy diferente y eso también es extrapolable al mundo de la empresa. Y eso tiene mucha riqueza.
O sea, aparte de la parte divertida, ¿no? Pero tiene mucha riqueza porque la mujer tiene una visión mucho más amplia, diferente, y con ese aporte es con lo que yo creo que la empresa puede realmente avanzar en este tiempo de que creo que vienen unos paradigmas muy diferentes a nivel de esto, ¿no? De paridad y tal. Y después de lo que estábamos hablando de apoyar a la mujer, yo la verdad es que como vengo de una empresa que es muy familiar, en la que valoran mucho precisamente la estabilidad familiar, cada vez que una persona, bueno, una mujer, una familia no queda embarazada, es una alegría. Y eso se valora mucho. Y ellos consideran, y es lo que a mí me han enseñado, y yo también estoy muy a favor de esto, que el hombre está mucho más, o sea, el ser humano está más equilibrado cuando tiene un todo, ¿no? Y un todo para mí es todo lo que tú puedas tener, ¿no? Una buena vida personal, una buena vida familiar, una buena vida social y una buena vida profesional. Así que este es mi aporte. Yo te agradezco. Yo no sé por qué estáis usando ejemplos de electrodomésticos todo el rato, porque nos dejáis fatal. Ahora cuando has hablado de las neveras, Ana, nos has dejado fatal, porque yo estoy seguro que Magre y yo solo vemos el estante de cervezas cuando abrimos la nevera. Así que... Exactamente. Macario, tú querías decir algo más al respecto de este punto, ¿no? Sí. Sí. Sí, a ver, ¿cómo digo esto? Una cosa que sí que me doy cuenta, o sea, vamos a ver. Ha habido que hacer un cambio, es evidente. Lo que sí que me doy cuenta cada vez más es que esta necesidad de cambiar, de incorporar a la mujer al mundo del trabajo, la manera con la que se está manejando, por una simple observación personal, digo, hay algo que no estamos haciendo bien. Yo tengo excelentes amigos, amigas en este caso, tanto dentro como fuera del mundo del trabajo. Cuando hablamos de este asunto, nunca conseguimos acabar la conversación, digamos que mejor de cuando la empezamos. A lo mejor me pasa solo a mí, vosotros me diréis, pero tengo la sensación de que hemos generado una especie de política de frentes, de conciencia de clase. También me empieza a pasar cada vez más que entre los blancos heterosexuales, más bien ya calvos, que peinamos más de una cana o que ya no peinamos canas en absoluto, se empieza a generar también una conciencia de clase oprimida, ¿no? Digo, hacemos mal si hacemos así, ¿no? Es decir, tenemos que buscar la manera de que una diferencia que, como decías tú, puede ser muy enriquecedora, que de hecho lo es, no se convierta en una lucha de clases, ¿no? En la nueva lucha de clases, porque ahí perdemos todos, ¿no? Y yo creo que hay... Luego, en la misma línea en la que decíamos, o sea, que es muy importante poder incorporar a la mujer, también hay que hacerlo de forma que no sea rígido, ¿no? Igual que hemos dicho que hay personas que no quieren salir de su responsabilidad de cadena de montaje. Yo conozco amigas y amigos, también, las dos, que no quieren trabajar, que quieren cuidar a su familia, ¿no? O que quieren hacer un trabajo de media jornada para poder cuidar a sus hijos, ¿no? Yo no entiendo por qué tenemos que establecer una rigidez por la cual los dos que están en el mundo del trabajo tengan que pasar por un cierto número de días, ¿no? Aunque sí que entiendo, es una cosa, yo creo que no deberíamos tampoco de entrar en este tipo de cosa mucho más de aquí, ¿no? Entiendo también por qué se hace, ¿no? Entiendo que es para que no haya una presión social para que sea la mujer la que siempre se coja la baja. Pero yo conozco parejas en las que ella se dedica a su carrera profesional y él se dedica a cuidar de los hijos. ¿Por qué no va a ser posible? ¿No? La cuestión es la unidad, o sea, que entendamos que uno se realiza en todas las cosas de la vida, ¿no? Porque si eso está claro, podemos tener la libertad de legislar de forma que cada uno encuentre su camino en la medida de lo posible, ¿no? Si no, tendremos detrás una imagen de qué es lo que realiza la persona y qué es lo que no. Y por lo tanto acabará el que se quede cuidando más de los hijos pensando que está renunciando a una oportunidad de realizarse, ¿no? Y luego, además, uno no sabe cómo... o sea, el hecho de que uno se realice
realmente es unitario. O sea, es decir, si uno se realiza en el trabajo, se realiza y no se realiza a costa de otras cosas. Es decir, lleva eso a todos los órdenes de la vida, ¿no? Hasta el punto, y además tú lo has dicho varias veces, ¿no? Yo tengo en eso una anécdota que me ayudó muchísimo. En un momento de la vida estaba viajando muchísimo, bueno, eso ha sido bastantes momentos de mi vida, viajando muchísimo, tres hijos en casa, más dos más acogidas, ¿no? Y por lo tanto yo me iba de lunes a viernes con la conciencia de que dejaba atrás un marronazo de considerables dimensiones, ¿no? Y con esta preocupación en la cabeza, una de estas personas que estaba en casa me dice un día: verdaderamente se nota que aquí hay un padre, ¿no? Bueno, a mí eso me ha ayudado mucho, ¿no? Digo, porque si ahora hablamos de conciliación, hablemos también qué significa eso, ¿no? Muy bien, oye, os agradezco de nuevo a los dos las aportaciones, ¿eh? Yo quisiera añadir aquí desde mi punto de vista, desde mi parte, ¿no? Lo que tú has dicho, Ana, de las mujeres pensamos y actuamos de una forma distinta, es una riqueza para la empresa. Eso es una evidencia enorme, ¿eh? Y yo quería subrayar eso. Subrayarlo porque además en el equipo que yo dirijo en mi empresa, casi de forma natural hemos llegado a la paridad. No porque haya sido a propósito, sino porque se ha dado así. Y yo estoy encantado de eso. Yo trabajo fantásticamente bien con mujeres. Sin embargo, para poner un poco aquí un ejemplo de estas, vamos a decir, situaciones estúpidas que a veces ocurren en las empresas, recientemente abrimos un puesto de trabajo para director de ventas en Portugal y empezamos el proceso de selección para ese puesto de trabajo y me reñía el superjefe de recursos humanos desde Suiza, me reñía porque tenía muy pocas candidatas apostando a ese puesto. Y yo tuve que hacerle entender que, oye, que es que yo no escojo los candidatos que aplican a ese puesto y al final vamos a tener a lo mejor, y resulta que hemos escogido a una mujer finalmente, pero de 10 personas que estaban postulando ese puesto, solamente 2 eran mujeres. Y la bronca me la llevaba yo porque solamente eran 2 mujeres. Pues esto es estúpido, pues, ¿no? Postulará quien quiera postular, ¿no? Y sin embargo, no se estaba dando cuenta, esta persona no se daba cuenta que está hablando con una persona que su equipo está prácticamente al 50%. Y no hecho a propósito, se ha dado de forma natural, pero además es muy rico ese equipo, ¿no? Bueno, llegamos a situaciones así, ¿no? No sé si queréis decir algo más al respecto de esto. Nos quedan 20 minutos. Hay un pequeño asunto del que hablar más en este bloque y después tendríamos que abrir a las preguntas. ¿Os parece? Sí. Este pequeño último asunto es una cosa muy moderna. Yo creo que es no tan relevante como las otras, pero muy moderna, y sí nos gustaría también haceros esta pregunta al respecto a vosotros, ¿no? O sea, ¿qué pensáis acerca del teletrabajo y de toda la polémica que se ha generado al respecto, ¿no? Para introducirlo un poco, yo creo que es interesante decir que durante la pandemia, por ejemplo, ¿no?, ha sido evidente la necesidad de establecer entornos de trabajo no tradicionales y remotos, ¿no?, para poder continuar en la medida de lo posible con la actividad laboral y económica en aquel contexto tan complejo, ¿no? Pero situándonos ahora, ¿no?, en la era post-COVID, en España se ha establecido por ley la posibilidad de teletrabajar ciertos días a la semana. Con independencia de los beneficios y ventajas que ello supone, en muchos casos, a veces da la sensación que todo vale, ¿no? Y que trabajar en remoto significa incluso llevarse el portátil a la playa y atender con un mojito a los clientes. Yo esto lo he visto, lo he visto personalmente. Entonces, también se llega a catalogar de antiguos a aquellos empresarios, a lo mejor, por ejemplo, que apuestan más por la presencialidad, ¿no? No por ir en contra del empleado, sino por defender la naturaleza de su negocio, que está más basada en el hecho de que el hombre es un sujeto relacional, ¿no?, y que los resultados y éxito de su negocio dependen de esa relacionalidad, ¿no? Entonces, simplemente abrir la pregunta, ¿no?, de qué pensáis que hay detrás de estas polémicas que se han generado al respecto del teletrabajo. Yo creo que el teletrabajo es muy útil, pero aquí ha habido un cambio de mentalidad importante, ¿no? Solamente el teletrabajo yo pienso que deshumaniza mucho, ¿no? También va mucho en contra de la creatividad cuando se está trabajando en grupo, ¿no? Y aquí se ha cambiado mucho también la concepción del tiempo en sí, ¿no? El tiempo, por ejemplo, de desplazamiento de casa al trabajo, si uno teletrabaja ese tiempo no lo está perdiendo, pero a cambio pues se cambia mucho la forma de trabajar. ¿Qué tenéis que decir vosotros al respecto de esto? Sí, bueno, yo voy a decir primero, ahora que no nos oye nadie, una cosa un poco políticamente incorrecta, ¿no? Y lo voy a hacer con un dato, un ejemplo, una anécdota
Y bueno, y que cada uno saque sus consecuencias, ¿no? Yo creo que es una polémica que está, desde luego, pero esto de la teletrabajo y conciliación creo que está sobredimensionado. ¿Por qué digo eso? Bueno, estamos en mínimos históricos de natalidad, ¿no? No estamos en tasas de reposición, o sea, estamos muy lejos de tasas de reposición. Además de eso, el otro día me contaba un amigo mío, director de una escuela, ¿no? que bueno, pues que sus profesoras de primaria preguntaron a los niños qué es lo que hacían sus papás, qué es lo que más les gustaba, porque se acercaba el Día del Padre y entonces pues había que hacerles una poesía, un regalo, lo que fuera, ¿no? Más del 60% de los niños dijeron: mi papá lo que más le gusta es sentarse a jugar con el móvil, ¿no? Entonces, si no hay muchos hijos y los que tienen hijos, y ya digo, a lo mejor, bueno, aquí he visto un montón de hijos, o sea, esto es como cuando vas pronto a misa y te echan la bronca por los que llegan tarde. Pero no entiendo la dimensión que ha tomado todo esto cuando objetivamente es un problema cada vez más minoritario y además cuando la gente cuando la gente tiene tiempo para estar con sus hijos, en realidad no lo está. Dicho esta cosa políticamente incorrecta, tú dices, quizás los más tradicionales optan por la presencialidad. Bueno, Elon Musk ha obligado a todos sus trabajadores a ir presencialmente. Con esto yo no quiero decir que haya que hacerlo. Yo creo que la polémica se ha reducido mucho a una cosa mecánica, ¿no? Teletrabajo o presencialidad, ¿no? Yo llevo 20 y tantos años con equipos dispersos por ahí, remotos, y sin embargo ahora sí que me encuentro con una dificultad que antes no me encontraba, ¿no? Y la pregunta tuya me ha obligado a pensar por qué. ¿Por qué yo antes no tenía problemas y ahora sí que los tengo, ¿no? Y es verdad que antes tenía gente que estaba en las fábricas. Entonces, tenían a su jefe en remoto, pero ellos tenían un ámbito, tenían un sitio donde veían al final del trabajo si salía la producción o si no salía. Es decir, había una construcción común. Tú sacabas algo adelante junto con otros, ¿no? Eso ahora se ha roto un poco, yo creo. O sea, mi teletrabajo o mi no presencialidad como jefe es diferente de lo que era antes, ¿no? Ahora, me contaban el otro día la anécdota de uno que se había cambiado de trabajo y básicamente, bueno, ahora no, durante el COVID, ¿no? Su cambio de trabajo significó que cerró un ordenador, lo metió en una caja, se lo dio a un courier de estos para que se lo llevara a su empresa antigua y a los 2 días recibió en otra caja otro ordenador con un logo diferente, ¿no? Esta gente está además abandonando mucho más rápidamente las empresas, porque ¿qué tipo de vínculo emocional tienes con una empresa que lo único que ha hecho ha sido entregarte una caja en tu casa, ¿no? Por mucho que a lo mejor el ordenador sea mejor que el anterior. Y esta es la dificultad que yo estoy encontrándome y no lo tengo resuelto. Es decir, lo que tú dices es verdad, todo el mundo, el tiempo que pasaba en el coche para ir al trabajo lo consideraba un tiempo en función de una cosa que iba a suceder. Ahora es tiempo que me roban, ¿no? Y por lo tanto todo el mundo prefiere no tenerlo, ¿no? El resultado es el que es... vamos a ver, muchas veces se trabaja bien, pero muchas veces no. Y sobre todo lo que se pierden son 2 cosas. Yo hablaba con una que trabaja para mí, yo vivo en Madrid y esta vive en Ciudad Real. Se hacía todos los días 200 y pico kilómetros para venir a trabajar, ¿no? En el AVE, tenía un coche en Madrid, tal. 1 hora y pico de ida, 1 hora y pico de vuelta, con 3 niños. Y yo siempre le decía de broma: joder, Pilar, te debemos de dar mucho divertimento aquí para que vengas a trabajar todos los días, ¿no? Y efectivamente ella decía, así es, ¿no? Ahora, lógicamente, ha hecho su vida de otra manera. Llegó el COVID, encerrada en casa como todos, ¿no? En lo que nosotros nos dedicamos era una locura. Han cerrado el puerto de no sé dónde, los contenedores no pueden salir de aquí porque están atrapados. Una locura, ¿no? Esta lo pasó horrible. Lo pasó horrible porque cuando tienes mucha tensión no tienes un compañero con el que gritar en la máquina del café, ¿no? Pero me ha costado mucho trabajo hacerle reflexionar sobre su propia experiencia y ahora, lógicamente, es comprensible, 200 kilómetros, 3 niños pequeños, tal, pues no quiere venir a trabajar, a ser posible nada, a la oficina, ¿no?
Y esto se lo he tenido que recordar muchas veces. ¿Cómo hacemos para recuperarte cuando tengas una dificultad? ¿No? Porque las reuniones de Teams no están para eso. Tú agendas una reunión y la reunión tiene un objeto, ¿no? O cómo haces para, junto con tus compañeros de trabajo, resolver un problema que a lo mejor no les atañe directamente a ellos, pero que todos juntos, en la máquina del café, de repente, ¡pum!, surge una idea. A mí eso me ha pasado muchísimas veces y ahora es mucho más difícil. Yo, de momento, estoy obligando al menos a ir una vez a la semana o dos, y estoy haciendo más reuniones formales de una semana juntos. Sí, es verdad que antes hacía eso para reunir a gente que venía de diferentes partes del mundo, ahora es para gente que en realidad vivimos a 40 kilómetros unos de otros. Pero sí que veo que es necesario recuperar el sentido de pertenencia, de que construimos juntos algo, de que el trabajo es construir junto con otro, hacer el mundo mejor junto con otros, ¿no? Y esa dimensión, de una u otra manera, hay que recuperarla. Vale, yo bueno, muy de acuerdo con todo lo que dices, Macario. Pienso que el modelo ideal para mí es el modelo híbrido, ¿no? En el que tienes una cierta flexibilidad de algunos días trabajo, pero sí o sí tiene que haber algunos días en que tú vayas a la empresa. Porque la empresa para mí es eso, ¿no? Te da mucho marco, te da estructura, te obliga a vestirte. Porque hoy en día, cuando estamos teletrabajando, muchas veces ya con cámara apagada, o sea, en pijama directamente. Y yo creo que todos lo hemos vivido y todos lo hemos visto. Hombre, no pasa nada, pero no sé, es que claro, al final todo se confunde, ¿no? No hay día, no hay noche, no sé, yo igual soy de mentalidad un poquito más estructurada, más antigua, pero pienso que es importante, ¿no? Decir, me levanto, me aseo, tengo una disciplina, tengo una dinámica y hoy voy a trabajar. Algunos días me quedo en casa porque me da mucha flexibilidad y puedo coordinar, pues no sé, temas que tenga, pues lo que sea que tenga. Pero también voy a la empresa porque veo a mis compañeros, porque se producen conversaciones en los pasillos que no se producen de ninguna otra manera y estas conversaciones son muy ricas tanto en creatividad como en proyectos, como en dar una noticia que si no tienes que llamar a 50 personas. De la otra manera la das y no sé, y corre, y sola corre, ¿no? Pienso que el modelo híbrido es el mejor, ¿no? Y después, por otro lado, estamos en un mundo que cada vez es más individualista, por lo tanto, la empresa nos ayuda a mantener un poco esta colectividad, ¿no? Y que para mí es importantísimo porque formamos parte de una colectividad y porque el hombre está hecho para vivir en sociedad. Y el teletrabajo, claro, te lleva a una individualidad muy fuerte que, bueno, yo pienso que lo mejor es esta parte híbrida. Y ahora que, claro, como yo trabajo sola, trabajo con otra persona, pero trabajo mucho desde casa, y con todo el tema de la pandemia y todo, el otro día fui a un acto que me invitaron y decía, ostras, ya me cuesta esto de relacionarme con la gente, ¿no? Y eso que yo tengo donde gente, de verdad que tengo donde gente que me encanta hablar. Pero es verdad que nos encierra mucho el tema del teletrabajo, porque en la cámara nos encierra mucho. Entonces yo pienso que en esto hay que poner un poco un warning y decir, cuidado a dónde nos puede llevar solo el teletrabajo. Así que lo dejo un poco en pregunta, ¿no? También. Muy bien. Oye, pues gracias a los dos. Ahora sí estamos ya muy cerquita del final y antes de recoger las aportaciones que habéis hecho en los 3 bloques de preguntas que hemos abierto, quizás es el momento adecuado de abrir para una rápida ronda de preguntas, si es que hay alguna, esperemos que sí, entre el público. ¿Alguien quiere preguntar algo? Hola, me llamo Neil. Quería comentar una cosa sobre el teletrabajo, ¿no? Porque yo antes de la pandemia siempre había trabajado a nivel presencial y empecé en mi empresa a mitad de la pandemia, pues obviamente fue todo en remoto. En mi anterior puesto yo trabajaba con un equipo de España, entonces a la que pudimos sí que empezamos a ir a la oficina 1 o 2 veces por semana. Y después pasé a un equipo global, con lo cual trabajo con México, Brasil, Italia, vamos. No puedo ir, obviamente, a todos estos países a la vez para coordinar 2 proyectos, con lo cual mi trabajo ha pasado a ser 100% remoto. Obviamente, si voy a la oficina en Barcelona, nadie me echa, ¿no?
Y lo digo porque sí que veo muchísima gente aislada y sí que me sabe muy mal ver a compañeros de equipo con los que hace un año que trabajo y no sé nada de ellos. Pero también es verdad que esto para mí ha sido un motor para tomarme más en serio mi trabajo. O sea, yo enseguida me di cuenta de que necesitaba algo más de mi empresa, ¿no? Que si no, pues me acabaría yendo a la que llegara una oferta mejor. Y es verdad que yo también soy padre de un hijo y de otro que va a venir. Y yo muchas veces, muchas tardes, me tenía que quedar con mi hijo, con lo cual me iba perfecta esta conciliación, ¿no? Pero, si me paro a pensar, yo la empresa en la que estoy ahora, la del full teletrabajo, todo mi equipo conoce a mi familia, he estado en mi casa comiendo, he montado barbacoas donde han venido todos, conocen a mi hijo, yo he quedado con ellos los fines de semana y es la empresa donde más amistad he hecho. Y precisamente porque se despertó en mí esta necesidad de tener un vínculo, ¿no? Entonces, yo entiendo que, como todas las tecnologías, pueden ser peligrosas, ¿no? Pero ¿no os parece que es, entre comillas, poner excusas al camino personal que tiene que hacer uno y a las preguntas que tiene que afrontar uno y al final, pues, al sacrificio que representa el trabajo y el camino de crecimiento personal que se me propone, ¿no? O sea, yo no quiero usar como excusa que teletrabajo para decir que no tengo vínculos con mi empresa. Me parecería quitarme una oportunidad enorme para mí. A ver, Neil, gracias por tu aportación. No quiero que se malinterprete. Yo tengo clientes en el Líbano, en Colombia, en Canadá y en Chile. Obviamente no los voy a conocer. Y nos vemos cada semana a través y el teletrabajo nos ha abierto un mundo inmenso de posibilidades, eso clarísimamente. Lo único que yo constato es que tú has conseguido hacer vínculo con la empresa porque tú lo has buscado. Y porque seguramente es una persona súper inteligente, con unos valores y con cosas, pero no todo el mundo partimos de esa base. Y no sé si todo el mundo está preparado para esto. Entonces el teletrabajo, si no vigilamos mucho con personas que no estén tan preparadas, te aísla mucho, ¿no? Eso es lo único que yo quería poner un poco, pero que obviamente abre un mundo de posibilidades infinitas, clarísimamente, y tienes la opción de trabajar con la otra parte del mundo de una manera que antes, bueno, era más complejo, ¿no? Y por eso reducir la discusión a teletrabajo sí, teletrabajo no, es muy pobre, ¿no? Efectivamente, hay circunstancias que favorecen más o que favorecen menos, pero ninguna es automática. O sea, lo que, como responsable de un equipo que acaba teletrabajando, y a partir de ahora casi todo el mundo que sea responsable de un equipo va a tener una cierta componente de teletrabajo, es buscar eso, ¿no? Es decir, cómo me vinculo yo contigo para que la conciencia de que sacamos juntos adelante una cosa crezca, ¿no? Eso que en una fábrica es muy sencillo, a mí siempre me han encantado las fábricas por eso, ¿no? Porque al final del día o la producción sale o no sale, es algo objetivo y lo ves, ¿no? Lo ves salir por la puerta o no lo ves salir, ¿no? Y eso pone a todo el mundo en su sitio. En una situación en la que cada uno está en su casa, hay que buscar la manera, porque esa vinculación con estamos construyendo juntos la necesita cada uno de nosotros y la necesita nuestra gente para vivir, por mucho que ellos piensen que no, que se está mucho mejor así, atendiendo a la teleconferencia mientras hago la cama o mientras pongo la lavadora. Bueno, gracias, Neil, por la pregunta y a vosotros dos por la respuesta. Hay tiempo brevísimo para una pregunta más cortita, si es que alguien la tiene, y si no, recogemos el acto y nos despedimos. No. Bueno, a lo mejor es porque vosotros sois boomers y yo soy millennial, pero... Ya empezamos mal. No, pero que... ¿Se oye? Que yo muchas veces como que... O sea, yo si fuera por mí, estaría pues no trabajando, ¿no? Y haciendo 1000 planes y 1000 cosas y, jolín, pues no sé, vacaciones, pues tener más, ¿no? Pero
Entonces quiero entender bien qué significa pasión por el trabajo, porque eso, o sea, a mí me da mucho palo ir al curro. Una vez al curro, ahí muy bien, ¿sabes? En plan, bueno, sé lo que tengo que hacer, lo hago, lo disfruto, pero el hecho de ir es un palo. Entonces, ¿significa eso que no soy una apasionada de mi trabajo? Vamos a ver. ¿No os parece que no eres apasionada del viaje hacia el trabajo? No, pero... Es decir, conviene que uno se vea en acción. O sea, conviene que uno se vea afrontando las cosas, ¿no? Digo, en un trabajo que además en tu caso es altamente vocacional, por ser enfermera, tú tienes que echar cuentas si eso responde, si trabajar responde a una necesidad o a una inquietud tuya, a través de algo que es un sacrificio y que fatiga y que uno preferiría, como decía yo al principio por la mañana, quedarse mejor en la cama, ¿no? Pero yo, y no sé si es porque soy boomer, espero que no, tengo la necesidad de construir. O sea, tengo la necesidad, tengo la necesidad de que de responder a la realidad que hay uno que me pone. Yo estoy convencido que hay uno que me dice, Macario, esta realidad es para ti, es para tu bien, es para que tu relación conmigo, que la he creado, sea un bien para ti, te construya como persona. Y yo voy y miro si me construye o no, si cuando vuelvo más cierto de la vida, más agradecido o no. ¿Más cansado? Sí, más cansado, desde luego, ¿no? Pero al final la cuestión es si trabajar responde a la necesidad de construir o no. A mí, yo tengo una necesidad íntima de construir. Eso es así, ¿no? Que en unos trabajos consiste en cuidar, que en otros trabajos consiste en físicamente hacer una cosa que antes no existía, pero en definitiva de construir, ¿no? Es decir, uno podría pensar, y además podría pensar con la Biblia, que el trabajo es una maldición, ¿no? Ganarás el pan con el sudor de tu frente, ¿no? Pero digo, hasta esto está mal visto. Antes de eso, el Génesis dice que Dios dice al hombre, cuidarás de mi jardín, ¿no? Digo, yo esta impronta sí que la percibo en mí, ¿no? No es que no me lo pase bien de vacaciones, pero yo necesito, necesito construir, necesito que mi vida tenga una utilidad. Bueno, yo te respondería, mira, con dos ejemplos. El primer día que fui a buscar a mi hijo de primero de ESO, que él ha terminado primero de ESO ahora, yo recojo 2 niños, ¿no? Y le digo, ay, Pau, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido el día? Bien, bien, muy bien, el instituto nuevo, ¿no? Y le pregunto a su compañero, ¿qué tal? ¿Cómo te ha ido? Uf, mal, fatal, lo odio. Le dije, ostras, pues yo creo que deberías de empezar a cambiar este pensamiento porque te quedan 8 meses por delante. Y empezar a ir al colegio cada día así es durísimo. Ya es duro de por sí, pero si vas con este pensamiento, pues claro, es muy duro. ¿Cómo ha acabado el curso? Pues que prácticamente lo ha suspendido todo. ¿Por qué? Porque iba con una proyección que no sé dónde le viene, probablemente de su casa, no lo sé, de que ir al instituto es pesadísimo, es durísimo, es un palo y prefiero quedarme en casa. Claro, obviamente, ¿no? Yo soy una persona que a mí me encanta hacer deporte. Y la gente me dice, ¿tú haces deporte porque te encanta? Digo, no. Yo he aprendido a amar el deporte. Porque siempre prefiero quedarme en la cama que irme a hacer deporte, que voy a las 6:30 de la mañana, todos los días. Claro que prefiero quedarme en la cama, pero el bien que me hace hacer deporte y lo bien que me siento después es lo que me hace levantarme para ir a hacer deporte. Y eso es lo mismo con el trabajo, ¿no? El bien que tú haces, cómo te sentirás después. Y bueno, un poco lo que yo decía, ¿no? Al principio, ojalá te puedas realizar en tu trabajo. Porque, claro, pensar cada mañana es un palo ir a trabajar, yo lo encuentro muy duro.
Entonces, si puedes intentar cambiar este pensamiento, pues probablemente te levantarás y irás más fácil al trabajo. Es una visión mucho más fácil y más plana, ¿no?, que la de Macario, pero bueno, a mi hijo le ha ayudado mucho y ha sacado el curso perfectamente. Y bueno, lo hemos sacado los dos, con mucho esfuerzo. Oye, muchas gracias a los dos y a Alba por la pregunta, a los boomers, incluyéndome yo. Tenemos que cerrar el acto. Voy a ser muy breve, muy rápido. Mira, con este acto os agradecemos mucho a los dos. No pretendíamos respuestas definitivas, sino una ayuda en los ámbitos que hemos planteado y yo creo que hemos conseguido absolutamente los objetivos. Así que muchas gracias. Muy brevemente, para mencionar algunas de las cosas que habéis dicho y que creo que son de importancia, ¿no? Se ha dicho, por ejemplo, pues no deslizar la responsabilidad de las cosas mismas, a las circunstancias, ¿no?, sino considerar el trabajo como una responsabilidad personal ineludible de cada uno. También se ha dicho que la pasión viene por un amor y eso siempre supone un sacrificio. O Ana decía que la educación, cuando hablaba de su familia, que la educación también es siempre generadora de pasión, ¿no? Cuando hablábamos más del hábito de la empresa, de los líderes, se ha dicho que siempre hay alguien del que se puede aprender de la empresa y que el que arrastra es el que tiene una mayor autoridad moral. Cuando hemos mencionado el papel o el rol de la mujer en las compañías, decía Ana también que las mujeres pensamos y actuamos de forma distinta y que eso es una riqueza para la empresa, ¿no? Y Macario subrayaba ahí que es una diferencia interesantísima en los equipos de trabajo y que no debería convertirse nunca en una lucha de clases. Nos ha quedado claro igualmente que la importancia de la máquina de café en las empresas es súper importante, ¿no?, para recuperar el sentido de pertenencia. Y al respecto del teletrabajo parece que había como cierto consenso que el mejor modelo es el híbrido, que es importante para ser conscientes de que nos hemos de vestir para ir a trabajar y para ser menos individualistas. Os agradecemos mucho a los dos vuestra participación. Yo quería pediros pues, un aplauso para vosotros dos. Y para acabar, decir que este acto está patrocinado por la Compañía de las Obras. Y os voy a leer muy brevemente qué es la Compañía de las Obras, ¿no?, que es una asociación de trabajadores, empresas y entidades del tercer sector, nacida del carisma eclesial de Comunión y Liberación. Algunos amigos se pusieron en marcha siguiendo la propuesta de don Yusani para ayudar a un empresario agrícola que necesitaba vender sus productos y no lo lograba. Desde entonces, miles y miles de iniciativas de todo tipo se han ido sumando a esta realidad que solo en España aglutina 180 socios actualmente entre 60 empresas y 25 entidades sin ánimo de lucro. Ayudándonos a resolver las necesidades, problemas y desafíos concretos, nos ayudamos también en la búsqueda del sentido de todo lo que hacemos. El encuentro que ha tenido lugar hoy es ejemplo de esto. También se agradece desde el PUN Barcelona, agradecemos a todos vosotros aquí presentes, vuestra participación, hacer posible que crezca esta bella historia que comenzó ya hace unos años y también os pedimos amablemente a todos aquellos que queráis que sostengáis este acto de manera pues, económicamente, una aportación económica, ¿no? Para ello, los que queráis podéis hacer un Bizum o pedir información en el centro de información a la entrada del PUN. Para hacer el Bizum, número es 05079. 05079. Y ya último aviso es que haya ahora a las 6, ya hemos pasado de las 6, un acto en la Sala Sancho con la proyección del documental Bocatas y que a las 6:30 en esta misma sala, Sala Quijote, el siguiente acto será un acto con el título Advertid, hermano Sancho, que esta aventura no está hecha de ínsulas, sino de encrucijadas. De nuevo, Ana, Macario, muchas gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Gracias.